Cámara 4. Me llamo Arturo Ledesma y fui médico forense durante 26 años en el CEMEFO de Ciudad Juárez. Me retiré en 2019. No escribo para convencer a nadie, ni para consolarme. Lo hago para vaciar la memoria. Hay noches que vuelven completas, con los mismos olores, el mismo frío que se mete por los puños de la bata como agua fina, la misma luz azulosa que aplasta los colores hasta dejarlos pálidos. Esto ocurrió en octubre de 2016, en un turno que, oficialmente, transcurrió sin incidentes. Había caído una llovizna terrosa toda la tarde. Al oscurecer, la ciudad quedó convertida en una hilera de focos húmedos. A las 20:10 llegó un lote por colisión múltiple en la carretera a Casas Grandes, 9 cuerpos, entre ellos 2 menores. Esa mezcla de números y edades me golpeaba siempre, aunque uno aprenda a construir paredes para poder trabajar. Mi colega de guardia, Valeria, no vino. Hubo una urgencia con su hijo. En recepción quedó un agente del Ministerio Público firmando la cadena de custodia y el guardia, Baltasar, haciendo café detrás del vidrio. Adentro, yo estaba solo con el acero, los motores eléctricos y el olor a formol. Nos organizamos como se hace cuando entra una avalancha, identificación primaria, etiquetas, fotografías, radiografías y procede, la fila en cámaras a 4 grados y, en paralelo, la necropsia de los más urgentes. Elegí empezar con una adolescente de aproximadamente 13 años, sin documentos, con la ropa empapada y adherida a la piel por lodo y gasolina. No había lesiones visibles aparte de un traumatismo craneoencefálico grave. El resto del cuerpo parecía milagrosamente íntegro. La rotulé como F1026/16 y, por una de esas asociaciones que hace el cerebro cuando no tiene permiso, pensé en la hija de un compañero que cumplía años esa semana. En la sala de necropsias encendí la lámpara cialítica, preparé los costótomos, la sierra oscilante, las pinzas de cuqué, el juego de suturas y las bandejas. Me puse doble guante, mascarilla, protector facial. El sonido de la cialítica al moverse siempre me ha parecido un insecto gigantesco arrastrándose por el techo. La plancha de acero devolvía un reflejo frío y el reloj de pared avanza con su tic seco que no perdona. Empecé con el examen externo. Livideces compatibles con posición en decúbito dorsal, rigidez en fase de establecimiento. Retiré delicadamente un hilo rojo en su muñeca izquierda. Era un amuleto, de los que anudan las madres para espantar el mal de ojo. Lo dejé a un lado, junto a la bolsa de pertenencias. No suelo personalizar un cuerpo, hacerlo complica. Pero hay noches que rompen las reglas silenciosas. Continué con la incisión en y, abrí, drené, fotografié, dicté a la grabadora los hallazgos. Todo normal dentro de lo trágico. Me disponía a extraer vísceras para formol cuando escuché algo que no pertenecía a nuestra cadena de sonidos, un golpecito leve, como un metal golpeando otro metal, repetido, irregular, a lo lejos. Podría haber sido el carrito de mallas, la rueda floja de una camilla, pero el ruido venía de más allá, del pasillo que lleva a las cámaras. Era un sonido húmedo, arrastrado, con pausas que parecían respiraciones. No me moví. En estas instalaciones, los ruidos son ecos. Seguí con el procedimiento. En el monitor de la pared, la cámara del pasillo mostraba un corredor vacío, iluminado por tubos fluorescentes. Volví a oírlo, un clac amortiguado. Apagué la grabadora. Fui hasta la puerta de la sala, la abrí, escuché con el cuerpo entero. Nada. Solo la vibración grave del compresor de las cámaras. Regresé a la plancha. Sobre la mano de la adolescente, en la zona del primer espacio interdigital, vi algo que no estaba ahí 5 minutos antes, una marca tenue, rojiza, en forma de media luna. No sangre, más bien un roce reciente que había levantado la palidez de la piel. Repetí el examen. La piel fría no inventa marcas, las recibe. Miré la bolsa con el hilo rojo.
Inerte. Volví a colocarme frente al monitor. El pasillo seguía vacío. El golpecito regresó, esta vez más cercano, acompañado de un chasquido evidente, un cierre de cremallera recorriendo dientes. Conozco ese sonido. Lo hacen las bolsas mortuorias cuando alguien las abre o las cierra y cuando las ruedas vibran al paso. Caminé hacia el pasillo. El aire seco de la cámara frigorífica escapaba por una junta mal sellada. El foco al fondo parpadeó y se estabilizó. Abrí la puerta de la cámara 4. El aliento me salió en una nube blanca. Hileras de planchas, cada una con su bolsa negra, sus etiquetas de cartón con número de folio, su fecha, su hora. En la segunda plancha, la bolsa con F1031/16, una mujer de aproximadamente 35 años, politraumatizada, tenía el cierre 2 centímetros más abajo que como yo lo dejé. La mano derecha asomaba por el hueco, rígida, con tierra en las uñas. No era la rigidez habitual, los dedos estaban crispados en una actitud que a uno le gustaría llamar gesto, pero aquí no usamos esa palabra. Revisé la etiqueta, procedencia coincidente con la adolescente. Tomé fotografías. Volví a cerrar la cremallera. Registré en mi libreta, anomalía en cierre, cámara 4. Posible vibración de compresor. De regreso, en el piso del pasillo vi unas manchas pequeñas, opacas, no exactamente sangre fresca ni agua. Les pasé una gasa, marrones, filamentosas, con olor a hierro viejo. Seguí el rastro 2 metros hasta perderlo en una unión del mosaico. Ese detalle me instaló el frío debajo de la bata. No soy hombre de sugerencias, busco causas. Respiración húmeda del compresor, condensación, arrastre de camilla. Escribí eso también. El acto de escribir inventa un orden en el que descansar. Volví a la sala de necropsias. Encendí la grabadora. Retomé. El corazón de la adolescente tenía equimosis subepicárdicas puntiformes, compatibles con trauma. A cada tanto miraba su mano izquierda. La marca se veía más nítida, como si se hubiera delineado sola con el tiempo, o como si otra piel más cálida la hubiese presionado un instante. El ruido volvió a viajar por el metal de las paredes, más leve. Decidí terminar con ella y trasladarla a frío. Al suturar, la aguja pasó con suavidad imprevista por los bordes, como si la piel hubiera recuperado algo de elasticidad. Es un absurdo. Lo registré porque prefiero anotar los absurdos antes que permitirles quedarse como sombras. Cuando la llevé al cuarto frío, hice algo que nunca había hecho. En lugar de depositarla en la cámara 2, que estaba más accesible, abrí la 4. La plancha de la mujer, F1031/16, tenía pequeñas salpicaduras sobre el plástico. No brillaban. Eran como el rastro de unos dedos húmedos que hubieran tocado y se hubieran ido. Puse a la adolescente en la plancha contigua. La distancia entre ambas era de 2 manos. El compresor se encendió con ese ronroneo profundo que hace vibrar el pecho. Cerré. Me quedé un minuto con la mano sobre la manija cromada. En el monitor del pasillo, la imagen granulada de la cámara 4 mostró lo que la técnica explicaría como un salto de sincronía, una sombra que se alargó y se contrajo, como el pasar de una nube frente a un sol inexistente. El foco parpadeó. El sensor reequilibró la exposición. Nada más. Continué con el resto. Un hombre con tatuajes antiguos, una abuela con las manos huesudas, un conductor con la nariz rota y aún una expresión de desconcierto. Trabajar te protege. Las horas se enhebran por listas, por formularios, por pesos y medidas que dan la ilusión de que el mundo cabe en una hoja. A las 3:18, el sistema eléctrico decidió recordar que vivimos en el norte y que la ciudad vibra al capricho de los transformadores. Un apagón breve. El generador arrancó con una tos metálica. Las lámparas tardaron un segundo en volver. Ese segundo sonó como un cuarto de hora.
En la oscuridad, oí con claridad 3 golpes secos en el metal de la cámara 4. 3, con la cadencia de un llamado. No fui al instante. Terminé el cierre de tórax que tenía entre manos porque el cuerpo de los vivos manda incluso cuando ya no están vivos. Luego caminé. El pasillo parecía más largo. Baltasar golpeó el vidrio de recepción y levantó el pulgar. «Todo bien», decía. Abrí la 4. Dentro, el aire se sintió más seco que antes. La bolsa de la mujer estaba cerrada, como la dejé. La de la adolescente también. El hilo rojo, que yo había depositado en su bolsa de pertenencias y que debía estar en una repisa de acero en la sala, colgaba ahora, tenso, entre las cremalleras de ambas bolsas, atrapado por los dientes como un puente torpe. No es posible que haya ocurrido eso sin alguien con dedos. No lo es. Anoté, personal pudo haber intervenido. Pero esa noche, además de mí, solo estaba Baltasar con su radio y hay cámaras que lo prueban. Cerré sin tocar el hilo. Lo dejé ahí, sumergido en ese frío que conserva y que también deforma. Saqué a la mujer. La llevé a necropsia. El ruido se acabó como se apaga una tormenta al cruzar un cerro. Trabajé con ella sin un solo crujido fuera de los previsibles. Manos con abrasiones, tibia derecha con fractura con minuta, tórax hundido por el cinturón mal colocado. En la palma de la mano derecha, la misma media luna rojiza que había visto antes en la otra. Tomé muestra, fotografié, dicté. Terminé a las 5:42. Las cámaras respiraban como animales dormidos. La ciudad al otro lado de las paredes ya empezaba a encender cafeteras. Fui a dejar a la mujer a la 4. El hilo rojo seguía atrapado entre las cremalleras, pero ahora una de sus puntas descansaba sobre el plástico de la mujer, como si alguien lo hubiera acomodado. Lo retiré y lo puse en la bolsita con su folio correspondiente. No hay espacio para altares aquí, aunque los inventemos sin querer. Cerré. Firmé el inventario. Lavé la plancha. La luz azul volvió a aplastar el mundo en un color único. A las 6:20, el Ministerio Público regresó a revisar. Baltasar me llevó el café frío. En el acta, escribí lo que se escribe: procedimientos completos, equipo en funcionamiento, observaciones mínimas. Nada de sombras, nada de hilos, nada de golpes contados de 3 en 3. Días después supe, por esa red discreta que atraviesa oficinas y funerarias, que la mujer y la adolescente eran madre e hija. Las entregaron juntas. El padre sobrevivió con lesiones severas. Nadie me pidió explicaciones por la marca gemela en ambas palmas, ni por el hilo. Nadie me las podía pedir porque nada de eso existe en un expediente. Hay cosas que se evaporan en el tránsito de lo real a lo registrado. Me retiré 3 años después. A veces reviso mentalmente aquella guardia como quien repasa una incisión buscando fugas. No encuentro nada que no sea verificable, salvo esa pequeñísima elasticidad en la piel al suturar, ese hilo atrapado donde no debía estar, esa manera en que el ruido cesó cuando las puse a la misma distancia. Podría llamarlo casualidad, vibración, estrés, ojos cansados. Es cómodo. También podría llamarlo pena que no entiende de compresores ni de protocolos, una fuerza que insiste en tocar lo que le arrancaron. Prefiero no llamarlo de ninguna manera. Me basta recordar el frío exacto de la cámara 4, la manija cromada bajo mi mano y el sonido nítido de 3 toquidos que ningún reporte recogió. Con eso me alcanza para no dormir algunas noches. Y para escribir esto, quizá para dejar de soñarlo igual. El susurro de la morgue. Soy médico forense desde hace 9 años.
Mi carrera me ha llevado a distintas morgues, hospitales y fiscalías de varios estados de México y, en ocasiones, a colaborar en el extranjero. Siempre me ha parecido curioso cómo uno puede acostumbrarse a convivir con la muerte de manera tan mecánica, casi rutinaria. Sin embargo, hay experiencias que quiebran cualquier costumbre, momentos en los que la línea entre lo racional y lo imposible se difumina. Esta historia es uno de esos momentos, y aunque muchos no me crean, juro que ocurrió exactamente como la contaré. Hace unos años me llamaron desde Guatemala para ayudar en un caso que había causado conmoción. Se trataba de la exhumación del cuerpo de una joven que, según la versión oficial, se había quitado la vida. La familia no aceptaba esa conclusión y presionó hasta conseguir que se realizara una segunda autopsia. Yo fui contactado porque había trabajado en situaciones similares, incluso en cuerpos en avanzado estado de descomposición. Confiaba en que mi experiencia sería suficiente para darles la certeza que buscaban. La joven había muerto en 2014. Su esposo la encontró supuestamente colgada en la sala de su propia casa. El informe pericial indicaba suicidio por ahorcamiento, pero sus padres se negaban a creerlo. Decían que su hija no padecía depresión, que tenía proyectos, que estaba a punto de intentar concebir a su primer hijo. Cuando me reuní con ellos, noté una desesperación que me conmovió profundamente. No buscaban venganza, solo la verdad. El mismo esposo también firmó el consentimiento para la exhumación. No encontré nada extraño en él, aunque su serenidad me resultó inquietante. La exhumación se llevó a cabo una tarde gris, con un cielo tan pesado que parecía aplastarnos a todos. El olor era penetrante y sofocante, pero yo ya estaba acostumbrado. Trasladaron el cuerpo a la morgue del hospital donde trabajaría durante los siguientes días. Por costumbre, preferí trabajar en la noche, cuando el silencio es absoluto y no hay distracciones. Esa primera autopsia no reveló nada distinto de lo ya establecido, muerte por ahorcamiento. Los surcos en el cuello eran evidentes y aunque el cuerpo estaba deteriorado, todo coincidía. Sentí un ligero vacío en el pecho al pensar en la familia que aún aguardaba esperanzas. Guardé mis instrumentos, me quité los guantes y me dispuse a cerrar todo, cuando ocurrió algo que me dejó helado. La mano rígida de la joven se movió apenas un par de centímetros y rozó la mía. No fue un espasmo muscular, no después de años bajo tierra. Fue un contacto deliberado, frío y lento. El bisturí se me resbaló de los dedos y quedó tintineando en el suelo metálico. No reaccioné de inmediato, mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Con un temblor en la voz murmuré algo para convencerme de que lo había imaginado. Cerré la sala y me fui a descansar. Me habían hospedado en un pequeño departamento a unas calles del hospital. Apenas entré, me quité la bata y me encerré en el baño para darme una ducha. Necesitaba limpiar no solo mi cuerpo, sino la sensación pegajosa de aquel contacto. El agua caliente corría sobre mí cuando, de repente, escuché pasos en la habitación. Apagué la regadera, contuve la respiración y presté atención. El golpeteo era claro, lento, como si alguien caminara descalzo sobre la duela. Salí con la toalla ajustada y revisé cada rincón. Nadie. Todo cerrado. La lógica me decía que estaba cansado y sugestionado, pero el instinto gritaba otra cosa. Me lavé los dientes antes de acostarme. El espejo estaba empañado, pero pude ver mi silueta. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia detrás de mí. El aire se volvió helado y la piel se me erizó por completo. Cerré los ojos con fuerza, aterrado de lo que pudiera reflejarse. Me sostuve del lavabo con ambas manos, temblando. Cuando por fin reuní valor, abrí los ojos. La imagen que vi aún me persigue en sueños. La joven estaba allí, no en carne viva ni como cadáver, sino como un espectro entre ambos estados. Sus ojos llorosos, cargados de tristeza y súplica, me perforaron el alma. No estaba podrida ni intacta, era una mezcla imposible, una representación del dolor detenido en el tiempo.
El reflejo duró segundos, pero a mí me parecieron eternos. Giré el rostro hacia atrás y no había nadie. Lloré como nunca lo había hecho. A lo largo de mi carrera había visto todo tipo de horrores, pero jamás algo que desafiara la lógica de esa manera. Comprendí que aquella mujer me estaba pidiendo algo, que no se conformaba con el diagnóstico superficial. Regresé de inmediato a la morgue, con el corazón palpitando a un ritmo enfermizo. Volví a sacar el cuerpo del refrigerador. Esa vez no me limité a las marcas evidentes, sino que examiné cada detalle, cada tejido que pudiera dar una pista. Y entonces lo encontré: señales sutiles de presión en la tráquea, un moretón oculto bajo los surcos, como si alguien la hubiera asfixiado antes de colgarla. El ahorcamiento había sido un montaje. El hallazgo me heló más que la visión del espectro. Tenía en mis manos la prueba de que aquella joven no se había quitado la vida. Entendí su súplica muda, su presencia en el espejo. No buscaba asustarme, exigía justicia. Redacté un informe minucioso durante la madrugada, apenas sosteniéndome con café y el temblor de mis manos. Al día siguiente entregué los resultados a la fiscalía y a la familia. La reacción fue devastadora. Los padres lloraron con una mezcla de rabia y alivio. La madre me abrazó con tal fuerza que sentí su desesperación transmitirse a mis huesos. El esposo, en cambio, se puso pálido y esquivó mi mirada. Horas después, desapareció de la ciudad. Eso lo delató más que cualquier prueba. Lo encontraron días después, oculto en casa de un familiar. Confesó haberla matado tras una discusión y haberla colgado para simular un suicidio. El caso se cerró con su condena. Muchos pensaron que mi trabajo había terminado allí, pero para mí apenas comenzaba la condena personal. A pesar de haber cumplido con mi deber, no pude dormir en paz durante meses. En cada espejo, en cada superficie reflectante, temía encontrar nuevamente esa mirada implorante. Nunca más volví a trabajar en una morgue de noche. Prefería soportar el bullicio del día que enfrentar ese silencio en el que las almas parecen despertar. Hoy cuento esto porque necesito expulsarlo de mí. La ciencia me sostiene, pero esa noche me enseñó que la muerte guarda secretos que ningún bisturí puede abrir. No sé si fue un fantasma, una proyección de mi conciencia o una mezcla de ambas cosas. Lo único que sé es que esa joven me eligió para revelar su verdad, y que desde entonces cargo con la certeza de que hay algo más allá de lo que vemos. Al recordar su mirada, aún siento un escalofrío que me recorre la espalda. No hay peor condena que entender que la morgue no siempre guarda solo cuerpos, sino también voces que suplican justicia en el silencio. La autopsia de la bruja. Mi nombre es Ernesto y fui médico forense durante más de 15 años. Mi oficio me obligó a convivir con la muerte como si fuera una compañera de trabajo. Siempre pensé que, con el tiempo, la costumbre anestesia el miedo, que los cuerpos inertes pierden cualquier rastro de amenaza. Sin embargo, en 1999, en la morgue de Guadalajara donde cubría el turno nocturno, entendí que existen cadáveres que nunca deberían reposar en una camilla fría. Aquella noche ingresó el cuerpo de una mujer mayor, encontrada en avanzado estado de descomposición dentro de su casa. No tenía familiares ni nadie que la reclamara, fueron los vecinos quienes alertaron por el hedor insoportable que escapaba de las ventanas cerradas. Los paramédicos nos comentaron que había muerto sola, y que durante años la gente evitaba pasar frente a su vivienda porque se decía que practicaba brujería. Yo ya había escuchado rumores. No era extraño que en las colonias viejas circularan historias de ancianas solitarias señaladas como brujas. Pero lo que más me perturbó fue el aspecto del cadáver: piel reseca pegada a los huesos, cabello largo y canoso como telarañas enredadas y un ojo completamente hundido, como un agujero negro en medio del rostro. El olor, nauseabundo,
impregnó los pasillos durante horas. La autopsia transcurrió con la rutina de siempre: abrir, pesar órganos, registrar datos. Lo extraño comenzó cuando terminamos y la trasladamos al cuarto frío. Cerré la puerta con el candado oxidado y sentí un alivio inmediato, como si hubiéramos contenido algo que no debía escapar. Mi compañero de turno, un joven llamado Ramiro, apenas llevaba 2 meses trabajando en la morgue. Esa noche lo noté inquieto, miraba constantemente hacia la puerta metálica, como si temiera que algo saliera de allí. Me ofreció café en el pequeño comedor. Mientras hablábamos de banalidades, un ruido metálico cortó la conversación. Era inconfundible, el chirrido de la bisagra del cuarto frío. Nos quedamos en silencio. El eco se prolongó por los pasillos vacíos. Nos miramos sin necesidad de decir nada y caminamos hacia allá con la linterna en mano. La única puerta abierta era la de la anciana. El candado colgaba roto en el suelo, como si lo hubieran forzado desde dentro. Ramiro me preguntó, con voz temblorosa, si yo estaba seguro de haberlo cerrado bien. Lo estaba. Lo había asegurado con mis propias manos. Intenté tranquilizarlo diciendo que quizá el metal ya no servía, pero no estaba convencido ni de mis palabras. Cerramos de nuevo la puerta y regresamos al área de trabajo. El ambiente se volvió sofocante, cargado, como si el aire se espesara. Pasó poco tiempo antes de que Ramiro fuera al baño. A los pocos segundos, escuché su grito ahogado. Corrí. Lo encontré paralizado frente al espejo, con la mirada clavada en el reflejo. Apenas podía hablar. Señalaba la puerta del baño murmurando una sola palabra: la anciana. Según él, mientras se lavaba las manos, la vio reflejada detrás suyo, observándolo en silencio, con ese ojo hundido fijo en él. Yo lo calmé como pude, pero sus pupilas dilatadas y el temblor en sus manos no me dejaron dudar: había visto algo. Decidí que se fuera a descansar, yo cubriría el resto de la noche. Ramiro aceptó, pero antes de marcharse me suplicó que tuviera cuidado. Me quedé solo. A eso de las 3 de la mañana, mientras realizaba otra autopsia, las luces parpadearon. Después, un apagón total. Encendí la linterna de mi celular y avancé hacia el cuarto de fusibles. Al girar hacia el pasillo principal, la vi. La anciana estaba sentada en una camilla, inmóvil, mirando en mi dirección. No se levantó, no habló, solo sonrió con una mueca que dejaba ver sus encías negras, y después soltó una risa gutural, seca, que rebotó en las paredes como un eco interminable. El terror me heló la sangre. Corrí hacia la salida, y en ese momento la luz volvió. Me detuve. Volví la cabeza. La camilla estaba vacía. Esperé fuera de la morgue hasta que llegó el doctor encargado del lugar, el jefe de turno. Le conté lo que había sucedido, aunque mis palabras sonaban absurdas incluso para mí. Él, lejos de reírse, frunció el ceño con seriedad. Entramos juntos. El cuerpo de la anciana estaba en su lugar, como si nunca se hubiera movido. Al día siguiente, mi jefe me confesó que también escuchó risas femeninas dentro del cuarto frío. Decidió investigar en el barrio de donde provenía la mujer. Los vecinos le confirmaron lo que se sospechaba: aquella anciana había practicado rituales durante décadas. Decían que en su casa se escuchaban lamentos, que quemaba animales en la madrugada, y que en más de una ocasión intentó llevarse niños del vecindario. Nadie se atrevía a denunciarla por miedo. La llamaban la bruja de San Andrés. El doctor me dijo que lo mejor era incinerar el cuerpo, porque nadie lo reclamaría y porque enterrarlo sería darle raíces a su maldad. Esa misma noche lo hicimos. El horno crepitó como si las llamas lucharan contra algo invisible. Nunca olvidaré el hedor a carne quemada mezclado con un olor a azufre insoportable. Después de aquello, los pasillos de la morgue recuperaron la calma.
Nunca más se escucharon risas ni se abrieron las puertas solas. Sin embargo, yo ya no volví a ser el mismo. Han pasado más de 20 años desde esa experiencia. Todavía sueño con esa risa. Todavía siento que, al apagar las luces de mi casa, ella me observa desde algún rincón con su ojo hundido, esperando que el día que me toque estar sobre una camilla sea también la oportunidad de reclamar mi alma. El forense. Prefiero mantenerme en el anonimato, pero llevo más de 20 años trabajando como médico forense. He visto cosas que muchos preferirían ignorar y me he acostumbrado al hedor de la muerte y al silencio glacial de la morgue. En estos pasillos, entre cuerpos inertes y el eco de mis propios pasos, he descubierto que la muerte es solo el principio de otro tipo de realidad. No hablo de fantasmas de manera ligera, ni pretendo ser sensacionalista, no busco asustar a nadie. Sin embargo, lo que experimenté recientemente me hizo dudar de mi propia cordura y puso a prueba toda lógica científica que había respetado hasta entonces. Todo comenzó una madrugada, hace algunas semanas. Las luces frías del laboratorio proyectaban sombras largas y grotescas mientras me concentraba en un caso particularmente difícil. Se trataba del cuerpo de una mujer joven, hallada en el río tras semanas desaparecida. Su piel estaba pálida y arrugada por el agua, pero había algo en su expresión que me inquietaba. Sus ojos, aunque cerrados, parecían seguirme mientras me movía a su alrededor. Estaba solo en la morgue esa noche. Mi colega de turno había llamado para decir que llegaría tarde y yo prefería adelantar trabajo antes que perder el tiempo. El ambiente, usualmente pesado, parecía aún más opresivo de lo habitual. Sentía un cosquilleo en la nuca, un escalofrío persistente que me obligaba a mirar hacia atrás constantemente, aunque sabía que no había nadie más allí. Sin embargo, de repente, escuché algo. Un suave susurro, como el roce de una tela sobre el suelo de baldosas. Miré hacia la puerta, pero no vi nada. Me acerqué, sosteniendo el bisturí en la mano sin darme cuenta. El sonido se desvaneció, dejando solo el zumbido de las luces fluorescentes. Intenté convencerme de que solo era el viento que se colaba por alguna rendija, pero una parte de mí sabía que algo estaba mal. Me esforcé por concentrarme en el cuerpo frente a mí, revisando cada herida, cada detalle. Pero el aire se sentía espeso, como si una presencia invisible se arrastrara a mi alrededor. Intenté ignorarlo, repetí mentalmente que estaba solo. Solo el cuerpo y yo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. A través del vidrio de la puerta que daba al pasillo, vi una sombra alargada moverse. No era la de un humano, o al menos no parecía serlo. La figura parecía borrosa, como si estuviera ligeramente desfasada del espacio real. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el bisturí tembló en mi mano. Entonces, la figura se detuvo y la vi con claridad. Era una mujer. No podía ver su rostro, pero su silueta estaba claramente definida. Era ella, la mujer del río. Quedé paralizado. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. ¿Cómo podía estar moviéndose en el pasillo si su cuerpo estaba sobre la mesa frente a mí? Me acerqué lentamente, cada paso parecía eternidad. Cuando estaba a unos metros, la mujer se giró hacia mí y en ese instante me di cuenta de que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba en el aire y el frío que desprendía era tan intenso que me dolían los huesos. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No tenía sentido hablarle a un cadáver. Cerré los ojos, respiré profundamente y cuando volví a abrirlos, ella ya no estaba. Solo quedaba ese frío inexplicable en el aire, como si su esencia hubiese quedado atrapada en el ambiente. No soy una persona que se deje llevar por supersticiones, pero la situación me sobrepasaba. No pude moverme por varios minutos. El cuerpo en la mesa seguía allí, inerte, pero sentía como si algo me estuviera observando desde las sombras. Pasé el resto de la noche intentando racionalizar lo que había visto, repasando cada posibilidad lógica.
Me convencí de que había sido una alucinación por el cansancio, un truco de la mente al ver reflejos y sombras en medio de la penumbra. Pero la sensación de que no estaba solo en esa morgue no me abandonaba. Cuando mi colega finalmente llegó, me encontró sentado en una silla, con la mirada perdida y el cuerpo tenso como un resorte. Le pregunté si alguna vez había visto algo extraño allí, pero él se limitó a reír. Atribuyó mi pregunta a una broma, sin darse cuenta de que hablaba en serio. Intenté seguir con mi rutina los días siguientes, pero algo había cambiado. La morgue ya no me parecía un lugar neutral y clínico. Comencé a percibir movimientos fugaces en mi visión periférica, como si alguien me estuviera vigilando desde las esquinas. Cada vez que pasaba frente a la puerta, esperaba ver de nuevo esa figura flotante, y cada sombra me parecía más profunda y amenazante. Una noche, mientras trabajaba en otro cuerpo, sentí un tirón en mi bata. Al girar, no había nadie, pero la sensación fue tan real que incluso miré hacia el suelo esperando ver algún objeto que pudiera haberme rozado. Nada. Solo vacío, silencio y el frío persistente que se volvía cada vez más intenso. Sabía que algo me acechaba, algo que no quería ser visto pero que se hacía notar. Fue entonces cuando recordé algo que un viejo forense me contó hace muchos años. Me había dicho que a veces los muertos no descansan, que algunos regresan a los lugares donde sus cuerpos fueron profanados para reclamar lo que es suyo. Pensé en la joven del río. ¿Estaría su espíritu buscando justicia? ¿O simplemente no podía encontrar la paz? Cada vez que estaba en la morgue, sentía su presencia. Se volvía más intensa, más opresiva. Llegué a temer a la noche, a esos momentos en que el tiempo parecía detenerse y yo era el único ser vivo en un espacio lleno de muerte. Comencé a sufrir insomnio y cada vez que lograba dormir, soñaba con ella. En mis sueños, siempre la veía flotando en ese pasillo, observándome con ojos vacíos y una expresión de tristeza infinita. Un día, después de una larga jornada, decidí investigar más sobre la historia de esa joven. Descubrí que había sido víctima de un asesinato brutal y que su cuerpo había sido arrojado al río como si no tuviera valor. Sentí una mezcla de pena y culpa, como si yo fuera responsable de su sufrimiento post-mortem. Decidí que tenía que hacer algo para liberarla, aunque no sabía exactamente qué. Recurrí a un viejo sacerdote, un amigo de la familia, y le conté mi experiencia. Él no se sorprendió, y eso me asustó aún más. Me dio una oración y me recomendó rociar el pasillo con agua bendita, afirmando que a veces los muertos necesitan una señal para continuar su camino. Esa noche, fui a la morgue con un pequeño frasco de agua bendita y lo vertí en el pasillo, pronunciando las palabras que el sacerdote me había enseñado. Mientras lo hacía, sentí una presencia detrás de mí. No me giré, pero supe que era ella. El frío era tan penetrante que me dolían los huesos. Con cada palabra, sentía que la presión en el ambiente disminuía, como si algo estuviera cediendo. Cuando terminé, el frío desapareció, y por primera vez en semanas, sentí un extraño alivio. Desde aquella noche, no volví a ver a la mujer del río. El pasillo recuperó su calma, y aunque el recuerdo de su figura flotante sigue presente, ya no siento que me observe. A veces me pregunto si logré liberarla o si simplemente se mudó a otro lugar de la morgue, esperando a alguien más para manifestarse. Pero una cosa es segura, lo que vi y sentí fue real. Nadie puede convencerme de lo contrario. La experiencia me cambió. Ahora, cada vez que trabajo con un cuerpo, siento un respeto distinto, un temor reverencial hacia esos restos que no siempre están tan muertos como parecen. Tal vez los muertos tienen asuntos pendientes, tal vez solo buscan ser escuchados. No lo sé. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y que la morgue, a veces, es un lugar donde esos misterios se hacen palpables, recordándonos que la muerte es solo el principio de algo que no alcanzamos a entender completamente. La última autopsia. Mi abuelo me decía que cada vez que vas a preparar un cuerpo le pidas permiso.
Decía que las consecuencias podían ser aterradoras, pero siempre pensé que eran tonterías de viejos supersticiosos. Mi abuelo era médico forense también, una figura que dominaba el frío y el silencio de la morgue con una precisión casi militar. Se retiró antes de que yo siquiera pensara en seguir sus pasos, y aunque me dejó esa advertencia, nunca imaginé que me tocaría vivir una experiencia que me llevaría a entender por qué insistía tanto en ello. Había sido una noche larga. Era el tercer cuerpo que recibía en menos de 24 horas y el cansancio comenzaba a pesar sobre mis hombros. Era un caso particularmente extraño, un hombre de mediana edad, sin signos evidentes de violencia, pero con una expresión de horror grabada en su rostro. Algo en su mirada parecía gritarme, como si incluso en la muerte tratara de advertirme de un peligro invisible. No había nadie en la morgue esa noche, solo yo y el cadáver. Mi compañero de turno, Marcos, había salido un rato a tomar café y seguramente se había distraído. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuelo, un eco molesto que rondaba en mi cabeza. Una pequeña parte de mí quiso murmurar un permiso a la nada, pero en lugar de eso, lo ignoré. No quería parecer un idiota, no a estas alturas de mi carrera. Preparé los instrumentos sobre la bandeja de acero inoxidable, el bisturí, las pinzas, todo perfectamente alineado. Comencé con la incisión, un corte limpio en el pecho que me permitiera examinar los órganos. Todo parecía normal al principio, hasta que noté que el cuerpo exudaba un olor extraño, uno que no se correspondía con la descomposición usual. Era algo metálico, mezclado con un matiz que solo puedo describir como a viejo, como si el cuerpo hubiera pasado demasiado tiempo atrapado en algún lugar oscuro y olvidado. Continué con la autopsia, extrayendo el corazón para examinarlo de cerca. Fue en ese momento cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia en la sala, algo que no podía ver, pero que se hacía palpable en el aire, pesado y espeso. El silencio de la morgue se volvió aún más opresivo, y sentí como mi respiración se volvía superficial, como si me estuvieran observando. Miré hacia la puerta, medio esperando encontrar a Marcos regresando, pero no había nadie. El cuerpo seguía sobre la mesa, inerte, pero sentí que algo no estaba bien. Algo en esa quietud parecía antinatural, como si el cadáver estuviera esperando, acechándome desde su inmovilidad. Descarté la sensación y me forcé a continuar. Abrí la cavidad craneal con el mismo procedimiento de siempre, pero tan pronto como retiré el cráneo, una especie de vapor salió de su cabeza, algo imposible que no tenía ninguna explicación lógica. Retrocedí instintivamente, observando ese vapor denso que se disipaba lentamente en el aire, como si fuera el último aliento del cadáver. Sentí mi piel erizarse y el corazón latir desbocado en mi pecho. Intenté convencerme de que era un fenómeno natural, tal vez gases acumulados, pero algo en mi interior sabía que no era así. Volví a acercarme, tratando de reanudar la autopsia, pero justo en ese momento escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento o algún sonido lejano del hospital, pero se hizo más claro, un murmullo ininteligible que parecía emanar del mismo cadáver. Me quedé paralizado, los ojos fijos en la boca inerte del hombre, que, para mi horror, comenzó a moverse. No eran palabras, pero el movimiento de sus labios era tan sutil y a la vez tan perturbador que el pánico comenzó a instalarse en mis huesos. Me acerqué más, intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando distinguí una palabra. Déjalo. La voz era débil, pero lo suficientemente clara como para que me apartara de un salto. El cuerpo se quedó quieto nuevamente y el susurro se desvaneció. Sentí el sudor frío en mi frente y un temblor incontrolable en mis manos. No sabía si era mi imaginación, el cansancio o algo más siniestro. Me obligué a calmarme, a terminar el trabajo de una vez, pero mis manos ya no respondían con la misma seguridad. Retiré el bisturí y me dispuse a cerrar el cuerpo. Mientras cosía, escuché de nuevo ese murmullo, pero esta vez parecía más fuerte, más insidioso, como si decenas de voces estuvieran susurrando al unísono, en un lenguaje que no entendía. Sentí que el aire se tornaba helado y la luz comenzó a parpadear de forma errática, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de la morgue.
Parecían formas humanas, como si se tratara de figuras esqueléticas que se retorcían en el fondo de la habitación, presenciando mi cada movimiento. No podía seguir ignorando lo que sucedía. Algo estaba mal, muy mal. Decidí abandonar la autopsia, pero cuando intenté dar un paso hacia la puerta, sentí que algo me retenía. No era una mano ni una presencia física, pero era como si una fuerza invisible se aferrara a mi pecho, oprimiéndome, impidiéndome avanzar. En un acto de desesperación, levanté la vista hacia el cadáver. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos. Y no era una mirada vacía. Parecía que me observaba con una intensidad aterradora, como si supiera algo que yo no. Y en esos ojos, vi algo que me heló la sangre, un reflejo, no de la sala, sino de un espacio oscuro, una especie de abismo en el que me hundía. No pude resistir la necesidad de mirar más allá, de intentar comprender lo que había al otro lado de esa mirada. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No tuve el valor de girarme, pero en mi mente pude imaginar un ser sin forma, una sombra que se movía lentamente hacia mí, susurrando al unísono con el cadáver. Intenté moverme, gritar, pero mis músculos no respondían. Me sentí atrapado, congelado en el tiempo, como si aquella presencia se alimentara de mi miedo, disfrutando de mi impotencia. Cuando por fin la fuerza invisible se retiró, me desplomé en el suelo, jadeando. Me arrastré hasta la puerta y al abrirla, encontré a Marcos. Al verme, su rostro palideció y su expresión se tornó en un horror mudo. Me ayudó a ponerme de pie y cuando intenté explicarle lo que había sucedido, las palabras no salían. El miedo se había instalado en mi garganta como un nudo de alambre, imposibilitando cualquier sonido. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Dormía mal y cuando finalmente lograba conciliar el sueño, las pesadillas me arrastraban de vuelta a esa sala, a esos ojos muertos que parecían cobrar vida y observarme. Traté de racionalizar lo que había experimentado, de atribuirlo a la fatiga o al estrés, pero en el fondo sabía que no era así. Al regresar al trabajo, intenté evitar la morgue. Me mantenía ocupado con otros casos, cualquier cosa para no tener que regresar allí. Pero el destino, como suele suceder, me jugó una mala pasada. Una semana después, otro cadáver llegó y fui el único disponible para realizar la autopsia. El recuerdo de aquella noche me golpeó como una descarga eléctrica, pero me obligué a actuar con normalidad. Al prepararme, murmuré casi en un susurro, permiso. No sé si funcionaría, no sabía si era suficiente, pero el pavor en mis entrañas me obligó a intentarlo. Procedí con la autopsia, cada corte lo realizaba con una mezcla de terror y determinación, esperando algún signo, alguna manifestación, pero la sala permaneció en silencio. Al cerrar el cadáver, no experimenté ningún susurro, ninguna presencia, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Sabía que aquello que había sentido aquella noche no era una alucinación. Algo estaba ahí, en la morgue, esperando, acechando. Cada vez que pasaba por esos pasillos, sentía el frío recorriéndome la columna y cada cuerpo que preparaba me recordaba el rostro de aquel hombre y la advertencia de mi abuelo. No podía olvidar lo que vi, lo que sentí, lo que ese susurro me dijo. Desde entonces, cada vez que cruzo la puerta de la morgue, repito las palabras que mi abuelo me enseñó. A veces, no sé si las digo para ellos o para convencerme de que aún tengo control, de que no hay nada más allá de la muerte que pueda dañarme. Pero en el fondo, sé que me miento. Y así continúo, noche tras noche, a solas con los muertos, preguntándome si algún día volveré a escuchar ese susurro, ese déjalo, como una advertencia, un presagio de algo inevitable que se aproxima. Porque aunque trato de seguir con mi trabajo como si nada hubiera ocurrido, esa experiencia dejó una grieta en mi percepción, una cicatriz invisible que late cada vez que me acerco a otro cadáver. Con el tiempo, aprendí a convivir con el miedo, a lidiar con la incertidumbre. Pero lo que me aterra, más que cualquier otra cosa, es que nunca volví a sentirme realmente solo en la morgue. A veces, incluso cuando no hay cuerpos que examinar, percibo sombras moviéndose en el rabillo del ojo, susurros suaves que parecen provenir de los armarios de metal, del frío suelo, de los techos.
Es como si algo se hubiera adherido a mí, algo invisible que me observa desde los rincones oscuros, como si hubiera abierto una puerta que jamás debí cruzar. Mi abuelo tenía razón. Desearía haber escuchado su advertencia desde el principio, porque ahora sé que cada vez que me acerco a un cadáver, estoy en una frontera delgada, en un espacio donde lo conocido y lo desconocido se rozan. Le pido permiso a cada cuerpo, repito las palabras en voz baja, pero en mi interior sé que la seguridad es solo una ilusión. Me pregunto si algún día ellos decidirán no concederme permiso. A veces sueño que soy yo el que yace en la mesa, el que es abierto y expuesto, y en esos sueños mis labios se mueven, tratando de advertir a otros de lo que me sucedió. Es un ciclo macabro del que no logro escapar, porque sé que la muerte tiene sus propios secretos, y una vez que te aproximas demasiado, nunca vuelves a estar a salvo. La noche anterior, al cerrar la puerta de la morgue después de otra autopsia, escuché el susurro una vez más. Esta vez no provenía de un cadáver. Esta vez, el sonido vino de los pasillos vacíos, de las sombras que se arrastraban por las paredes, del eco de mis propios pasos. Y en ese momento comprendí que algo me había seguido, que lo que había desatado no estaba atado a un cuerpo, sino que estaba pegado a mi propia sombra. Ahora, no hay ritual que me tranquilice, no hay gesto que pueda apaciguar esa presencia. Lo siento en mi hogar, en los momentos de silencio, en los rincones oscuros que intento evitar. Sé que me espera, como una sombra que nunca desaparece. Mi vida se ha vuelto un desfile de días grises, una espera eterna para el momento en que, finalmente, eso que se arrastra en la oscuridad decida venir por mí. Y así termino cada jornada, con una plegaria y un susurro. Sé que no servirá de nada. Porque algo me dice que ya no puedo escapar. Lo veo en mis sueños, lo siento en mi carne, y cada noche en la morgue se convierte en un recordatorio de que lo peor aún está por venir. Ahora entiendo por qué mi abuelo me advirtió, pero también sé que es demasiado tarde para mí. A veces, la muerte no es el final, sino el principio de una oscuridad mucho más profunda, una que no te deja ir. En el silencio, me pregunto si alguna vez tendré la paz que les quité a aquellos cuerpos. Tal vez, la próxima vez que entre a la morgue, será mi propio reflejo el que vea en sus ojos, y entonces sabré que mi tiempo ha llegado. Porque hay cosas que no deben ser perturbadas, misterios que es mejor no investigar. Yo los busqué, y ahora sé que los muertos, incluso en su quietud, pueden cobrar una venganza silenciosa, una que se queda contigo, que te consume poco a poco, hasta que no quede nada de ti. Porque en el fondo, todos somos carne y sombra, esperando el momento en que lo desconocido nos reclame. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.